Muy buenos días, bienvenidos, de veras lo sentimos. Así que a nombre de todos mis compañeros del matutino y del estelar, te digo que nos vamos a reivindicar. Y ya sabes en qué fecha nos reivindicamos nosotros. Si giro mi cabeza hacia allá, ahí como por el 16, 17, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde? Y solo se sonríe Eunice López. Pues estaba observando el noticiero con Eunice y claro, la tristeza que prima en todos los familiares de las personas que murieron ayer en ese accidente en el kilómetro 31, casi llegando al kilómetro 32, por el puente Ilamapa, en la carretera que de Tegucigalpa conduce a Olancho y a los pueblos del norte de Francisco Morazán. Aquí tengo en el set a la designada presidencial Dori Gutiérrez, al diputado de Libre Yahvé Savillón, al miembro fundador del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, Osman Aguilar. Ya está listo Aníbal Calix, exdiputado del Congreso también y miembro honorario del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. Ahí está Aníbal. Bienvenido Aníbal, mucho gusto, es un placer tenerlo en el programa. Muy buen día a todos, es un gusto a mí, principalmente por el nivel de los invitados que tienes el día de hoy, muy buenos hondureños con los cuales se está haciendo esta lucha contra la Sí. corrupción y la impunidad en el país. Vistes que te saludó Dori, ¿verdad? Así es, doña Doris, una de las mejores representantes de lo que una diputada y funcionaria debe de hacer, principalmente en la rendición de cuentas, que siempre nos da ejemplos anualmente. Sí, así es. Gracias, un abrazo. Pues les Aníbal. decía, ya les voy a dar el tema, ya está preparada Lucecita Madrid, que cuando hay este tipo de accidentes, tenemos muchos años que al siguiente día aquí están las autoridades de la dirección vial y dirigentes del transporte. Siempre es lo mismo, cuando han habido accidentes. Pero ayer me puse en huelga, dije yo, no puede ser. Aramos en el desierto, en Honduras. Siempre que hay accidentes de tránsito con 4, 5, 6, 7, 8 y más personas muertas que se convierten en tragedia, aquí estamos analizando el tema, la irresponsabilidad de nosotros los conductores en las carreteras. Esa carretera, toda carretera tiene sus peligros, pero no es tan peligrosa como otras carreteras de Honduras. Además está bien señalizada, 12 líneas continuas amarillas, está bien señalizada, se los digo porque yo viajo por ahí todos los fines de semana. Entonces, el problema es la forma como conducimos. Tanto los conductores de carros turismo como los conductores de rastras o de camiones. Hay gente que uno debe mostrarle su respeto, conductores, pero responsables. Pero una buena mayoría no son responsables. Si yo el domingo en la noche observé cómo a las 7, oscuro, solo con los focos de los vehículos, rebasaban en curvas, habiendo una señalización de 2 líneas amarillas continuas en esa carretera. Yo mismo decía, atajo de irresponsables. Y me imaginaba ver el vehículo de estas personas pegado en un paredón en la carretera. Es una irresponsabilidad enorme. Entonces, siempre que hay un accidente de esto, venimos al siguiente día, reflexionamos, cuestionamos qué nos hace falta, legislación, qué nos hace falta si apenas son 2,000 agentes viales para todo el país, invertir más en la dirección de vialidad. Ayer decía el ministro que tiene 60 nuevas patrullas y que las va a desplazar por las carreteras del país. Pero el problema es que considero muchas veces se toman decisiones o se dicen cosas por la emotividad del momento, pero ya luego volvemos a lo mismo. Pero es inaudito. Los accidentes viales con saldo mortal se han vuelto una pandemia, designado presidencial en Honduras. Y mire que el país se queda quieto, solo contempla de vez en cuando los accidentes. Si este año van como 2,000 muertos por accidentes, después de los homicidios, de esas muertes violentas, esta es la segunda causa de muerte en el país. Y el Estado yo no veo que reacciona, Doris. El Estado no reacciona. No le estoy echando culpa a usted ni al gobierno, porque este gobierno tiene 2 años, pero ya deberían ver con un poquito más de sensibilidad este asunto. Una tragedia que hubo
este año, todavía Ramón Savillón era ministro de Seguridad, se reunió Ramón Savillón en el Congreso con todos los sectores. ¿Qué han hecho a la fecha? Nada, Ramón Savillón ya ni está en la Secretaría de Seguridad. Todo es emotividad, todo es salir al paso cuando se presentan los problemas. Pero como a la prensa se le olvida, una semana después de la tragedia y todo lo que abordó, todo el mundo se le olvida. Y solo seguimos esperando el accidente nuevo para volver con el tema, ya ve. Algo debemos hacer, ya ve. Es una pandemia. Es una pandemia esto. Están colapsadas las salas de emergencia de los hospitales por tanto accidente. No, y a mí me preocupa muchísimo también el tema de las motocicletas. Esa es una cosa terrible, una familia entera. La semana pasada, Sí. el esposo, la señora embarazada que iba a dar a luz y una criatura de 2 años que medio. iba con ellos. O sea, Doris. en gran medida creo que hay responsabilidad y no podemos pues evitarla ni querer hacernos como que no nos damos cuenta, pero hay un punto clave aquí y es para los hondureños en todos los aspectos, es la educación, Renato. No, Si estamos nosotros claros. no estamos conscientes de que estamos exponiendo la vida de nosotros mismos, de nuestras familias y de otras personas, la mayoría de los accidentes suceden por irresponsabilidad, por no respetar los señales viales, por andar a excesiva velocidad, por andar en estado de ebriedad, creo que el 80-90%. Y esas cosas no puede andar un policía detrás de cada persona diciéndole, por favor, señor, si usted quiere beber, quiere hacer lo que quiera, hágalo. Pero no ponga en riesgo su vida ni la de su familia, busque Pero otra persona que le ayude. Esa expresión, esa expresión que usted está emitiendo en este momento, yo también la pronuncié ante un europeo, no hace mucho, y su respuesta fue la siguiente. Mire, puede tener razón usted que la educación es fundamental para todo, pero no crea que con pura educación es que los suecos, los daneses, los finlandeses, los noruegos son como son de respetuosos. ¿Sabe qué pasó ahí? Las multas duelen. Pues sí, pero Y ya en cuando cualquier una persona país, se murió, por muy desarrollado que sea, ¿dónde va a cuando le poner imponen multas? multas, por muy desarrollado que sea el país, por la abundancia del ingreso per cápita que tenga, que en esos países es superior al de Honduras. Mire, le duele la sanción. Y en los países nórdicos, por ejemplo, fíjese que si usted comete una falta vial, la multa es de acuerdo a sus ingresos. Un millonario, un rico, en un país nórdico, en un país báltico inclusive. Sí, cuando digo báltico, óigame, yo me quedo sorprendido de los niveles de Estonia. Es uno de los países con mejor educación del mundo, un país pequeño en Europa. Entonces, cuando cometen una falta, las multas es de acuerdo a los ingresos. Por eso cuando una persona con ingresos altos le imponen una multa por una falta vial, olvídese, sabe que va a pagar muchos miles de euros. Pero ahí, Renato, no solo es de aplicar una multa alta, sino la supervisión para que esa multa se aplique. Sí, Porque si solo tenemos 2.000 agentes de tránsito, como comúnmente les conocemos, a nivel nacional, es muy poco agente. Necesitamos más policías de tránsito supervisando no solo el tráfico en las ciudades, sino también las carreteras, para evitar este tipo de accidentes tan lamentables, que por cierto aprovecho para solidarizarme con los familiares de las víctimas y con las víctimas de este fatal accidente, que Dios los reciba en su seno, y resignación cristiana a todos los hondureños que en este momento están enlutados. Volviendo al tema de que hay pocos agentes de tránsito, pero sí desde la ley, Renato, desde la ley de tránsito, podemos apoyarnos en la tecnología. No es necesario que hayan tantos agentes de tránsito, sobre todo en las carreteras, que son tan amplias y con tantos kilómetros recorridos. Le voy a poner un ejemplo. Muchos vehículos, muchas empresas en sus flotas vehiculares tienen un gobernador que le impide exceder ciertas velocidades de acuerdo a lo que se programe. Y en el caso de nuestra legislatura solo es obligatorio para aquellos transportistas que acarrean el combustible. Pero, claro, por la peligrosidad del químico que transportan, del combustible, que es altamente flamable. Pero la verdad es que para el transporte pesado y para quienes transportan personas, seres humanos,
también debería de haber en la ley un gobernador. Y si no hay un gobernador que limite esas velocidades de estos automotores, por lo menos un chip que lo georreferencie y pueda estarse midiendo remotamente la velocidad, de tal forma que usted sabe a qué hora salió de Tegucigalpa, a qué hora llega a San Pedro Sula, y como tiene ese chip que ahora es súper barato, la tecnología cuando salió era cara, ahora ponerle un chip a un vehículo automotor es barato, inclusive ponerle un gobernador es barato. Y si desde el Congreso Nacional, ya que está nuestro amigo Yavés Avillón aquí, se puede modificar esa ley para obligar a que tengan gobernadores o por lo menos un chip que pueda georreferenciarse y saber a qué velocidad va desde un lugar remoto y ponerle una multa desde un lugar remoto también. Que la Dirección de Vialidad y Transporte pueda saber que esa unidad excedió la velocidad permitida, aunque no esté un agente de tránsito ahí. Sí. Bien. Bueno, miren, muchas gracias por sus opiniones. Seguramente que tendremos que abordar esto con el ánimo de concienciar más adelante, pero la verdad que este no es el tema central de hoy, ¿verdad? Y tenemos patrocinio para esta sección que es de Ultrasen. Así que mejor cortemos aquí y que Luz Madrid nos induzca ya a la temática. Por favor, Lucecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema del día. Con este asunto de la Sisi y en palabras menos diplomáticas que la ONU, que el mecanismo anticorrupción aún no esté instalado en el país es responsabilidad del gobierno. Recuerde que puede compartir su opinión a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @FrenteAFrente HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultrasen. Calidad garantizada. Ya les voy a decir por qué esa pregunta. Esa pregunta es contundente. Con ese asunto de la Sisi y en palabras menos diplomáticas que la ONU, que me cuesta ver lo que está escrito porque son letras pequeñas, el televisor lo tengo largo. Con ese asunto de la Sisi y en palabras menos diplomáticas que la ONU, no. Con ese asunto de la Sisi y en palabras menos diplomáticas que la ONU, que el mecanismo anticorrupción aún no esté, con acento, instalado en el país, es responsabilidad del gobierno. Es una afirmación eso, ¿verdad? Esa es una afirmación, pero ya le voy a explicar por qué. Ya les voy a leer el comunicado de la ONU. Me dicen que se va a conectar el canciller de la República también, que está en los Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos. No, en Nueva York me dice Carlos que está. En Washington, bueno, en la capital de Estados Unidos. Sí. No, entiendo que el señor ministro de Relaciones Exteriores andaba con la presidenta en Dubái, pero seguramente tiene alguna otra misión en los Estados Unidos. Sí. Y pues es un trabajo duro el que le toca también ahí. Entonces vamos a dejar al periodista José Miguel Barahona con una nota que divulgamos el lunes en la noche en TN5 Estelar, para que vayan ustedes interpretando si tenemos razón con esa afirmación. Escuchen esta nota y luego voy a leer 12 párrafos del comunicado de la Organización de las Naciones Unidas para que luego intervengan todos nuestros panelistas, Aníbal Calix, Osman Aguilar, Yavés Avillón y Dori Gutiérrez y el canciller que se va a conectar en el transcurso del programa. Todo parece indicar que las Naciones Unidas se han cansado de jugar al juego de Honduras llamado Sisi. Su último comunicado fue claro. En 4 ocasiones se desplegó una misión técnica de expertos que identificó y comunicó al gobierno las reformas legales necesarias para cumplir con las garantías mínimas que allanarían el camino a un eventual mecanismo anticorrupción. Pero aún así los avances no fueron sustanciales y suficientes. Ahora ambas partes exploran la posibilidad de ampliar por segunda ocasión el memorándum de entendimiento firmado hace un año, pero el problema no es prorrogar la vigencia del memorándum de entendimiento otra vez, sino el objetivo que hay detrás de ello, cuestionó este experto anticorrupción, para quien el gobierno busca continuar con la dilación del proceso ante la falta de voluntad política para cumplir con los requisitos de la ONU, que aún están pendientes. Se le va a seguir dando larga, se va a seguir ampliando este memorándum, pero sin ningún resultado en la instalación de la comisión, que cada vez se ve más difícil, sobre todo por el cierre del Congreso, el otro año ya es preelectoral.
Sí se derogaron algunos pactos de impunidad, pero todavía falta eliminar el más reciente que promulgó el mismo gobierno de Libre, como fue la amnistía política. También la derogación de la inmunidad parlamentaria, la aprobación de la ley de colaboración eficaz y la reforma de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, que establece que los altos funcionarios del Estado y diputados solo podrán ser enjuiciados por los magistrados que ellos mismos eligen. Para esta diputada la responsabilidad es compartida. Por un lado, el Congreso no cumple con la reforma de leyes, pero el Ejecutivo tampoco pone de su parte y retrasa la designación de los representantes del gobierno para discutir la propuesta unilateral de convenio que presentó Castro en septiembre ante la ONU. Además de eso, está pendiente que se pueda solicitar por parte del gobierno de Honduras a la Asamblea General de Naciones Unidas una autorización mediante resolución para que el secretario general de Naciones Unidas pueda suscribir este convenio. Pero más allá del dudoso compromiso del gobierno con la Sisi, la ONU aclara que de su parte sí se mantiene la disposición de apoyar al pueblo hondureño y al gobierno en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La Secretaría de Naciones Unidas mantiene su compromiso en apoyar al pueblo, el gobierno de Honduras, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción e impunidad. Está claro que sin el cumplimiento de la agenda de reforma será imposible avanzar hacia la siguiente fase, que es la firma del convenio para hacer realidad la llegada de un mecanismo que combata la corrupción. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, creo que están todos los insumos y ya vamos a ponerles en pantalla los dos parrafitos para escuchar sus opiniones, pero me dice la producción que tengo que cumplir con la primera pausa comercial. Después de esa primera, el espacio es de ustedes, el debate es de ustedes. La ONU, entendemos que para que no la echen en el mismo costal de que es corresponsable de no tener todavía instalada la Sisi o este mecanismo de anticorrupción en Honduras, viene y dice, miren, nosotros hemos mandado 4 comisiones técnicas. Desde hace un poquito más de un año, les hemos dicho al gobierno que reformas necesitamos, mínimas, para que nosotros auspiciemos la instalación de ese mecanismo en Honduras. Si no lo han hecho, ya es responsabilidad del gobierno de Honduras, no de nosotros. Eso nos está diciendo la ONU. Si no lo han hecho, allá es donde tienen responsabilidad en el país. Entonces uno se pregunta, si el gobierno nos dice a través de sus voceros que quieren mecanismo anticorrupción, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos las reformas mínimas que está exigiendo la ONU? Hoy lo hacemos con toda responsabilidad al afirmar que si no hay Sisi en este momento en Honduras es porque el gobierno no ha hecho las reformas mínimas que nos está pidiendo la Organización de las Naciones Unidas. Pausa y enseguida nuestros panelistas debaten. La designada Dori Gutiérrez, el diputado Yabez Avillón y los miembros fundadores del Frente Nacional Parlamentario de Apoyo a la Maxi, Osman Aguilar y Aníbal Calix. Recuerde compartir su opinión a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp, el tema del día. Con ese asunto de la Sisi y en palabras menos diplomáticas que la ONU, que el mecanismo anticorrupción aún no esté instalado en el país, es responsabilidad del gobierno. Comparta su opinión. Y aquí está el comunicado que les digo. Solo voy a leer 2, 3 párrafos a lo sumo y rápidamente. Miren, en este comunicado emitido por la ONU dice el señor Eduardo Enrique Reina García, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, y el señor Miroslav Henka, subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, discutieron ayer el estado de la implementación del memorándum de entendimiento entre la Secretaría de las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras, así como el camino conjunto a seguir. Previo a su llamada y de conformidad con el memorándum firmado el 15 de diciembre de 2022, la Secretaría ha desplegado en 4 ocasiones un equipo de expertos de las Naciones Unidas en Honduras. El objetivo de estas visitas técnicas era asistir al gobierno a identificar y llevar adelante las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias para cumplir con las garantías y requisitos legales mínimos para el eventual establecimiento de un futuro mecanismo contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Interpreten, el objetivo de estas visitas técnicas era asistir al gobierno en identificar y llevar adelante las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias. El equipo de expertos determinó las reformas básicas necesarias y la Secretaría las comunicó a sus contrapartes hondureñas. Estas reformas incluyen aquellas que permitieran establecer un mecanismo futuro y funcionar eficazmente dentro del marco jurídico hondureño. Si bien se han logrado avances, aún quedan por aprobar importantes reformas para cumplir con las garantías y requisitos legales mínimos necesarios para que se establezca el mecanismo. Aquí es donde está la sustentación del título del programa de Frente a Frente esta mañana. Si bien se han logrado avances, aún quedan por aprobar importantes reformas para cumplir con las garantías y requisitos legales mínimos necesarios para que se establezca el mecanismo. Con ese fin, la Secretaría y el Gobierno han acordado explorar una extensión del memorándum de entendimiento para continuar cooperando. Otra extensión del memorándum de entendimiento. Así como vamos, ¿cuántas extensiones van a haber? Terminará este gobierno y no tendremos sí. ¿Hay voluntad o no hay voluntad? Esta extensión del memorándum, si ya tienen ellos las reformas que está pidiendo la ONU y hay voluntad para que este mecanismo se instale, porque van 2 años de gobierno y no lo tenemos instalados. Ahí sustentamos nosotros que la ONU se está desmarcando del gobierno y le está diciendo a Honduras, ya no es culpa de nosotros si no se instala la Sisi, es responsabilidad del gobierno y ustedes hondureños que ya saben qué es lo que tiene que hacer y no lo ha hecho completamente. Paralelamente, la Secretaría está dispuesta a examinar los términos de un eventual acuerdo bilateral con el gobierno sobre la base de la propuesta presentada por Honduras. Y espera, ¿desde hace cuánto presentó el gobierno esta propuesta? Y espera la designación de los representantes del gobierno para esas conversaciones. Paralelamente, la Secretaría sigue dispuesta a examinar los términos de un eventual acuerdo bilateral con el gobierno sobre la base de la propuesta presentada por Honduras. La entregó la presidenta Castro hace algunos meses en la ONU y espera la designación de los representantes del gobierno para esas conversaciones. Entonces, ¿hay voluntad o no hay voluntad del gobierno para instalar la CICE? Y lo digo con todo respeto, y con todo respeto. La ONU está clara. No sé qué piensa la designada presidencial, que ha sido una luchadora con la Maxi y estoy seguro que con la Sisi también. Bueno, rápidamente decir que el punto medular, según lo que usted ha leído de ese comunicado, son las reformas constitucionales, legales y administrativas. ¿A quién corresponde hacer las reformas constitucionales? No es al Poder Ejecutivo, no es al Poder Judicial, es al Poder Legislativo. Aquí está, todos los que estamos aquí hemos sido diputados, fundadores del Frente de Apoyo a la MASI primero, que aquí, por cierto, aquí lo traigo como un recuerdo de todo ese proceso que seguimos hasta que logramos que el Congreso lo ratificara. Que, por cierto, yo fui miembro de esa comisión. Porque había decisión y había presión en ese tiempo de que había que hacerlo. Y costó, pero se hizo. Sin embargo, pues todo el pueblo hondureño conoce la situación en que se encuentra en este momento el Congreso Nacional. Aquí está el doctor Savillón. El Congreso Nacional ahorita solo está funcionando una comisión permanente. Pero hace 2 meses, Doris. No, Antes de eso habían sesiones. Diciendo, pero mire, reformas constitucionales tendrían que haberse hecho desde que entró el Congreso Nacional el año 2022 para ser ratificadas en 2023. ¿Qué se necesita para reformas constitucionales? 86 votos. No lo puede hacer la presidenta Castro. Si su partido solo tiene 50 votos ahí, no puede hacer ni siquiera una reforma a una ley ordinaria, mucho menos a algo tan delicado como es una reforma constitucional. Las reformas legales, en alguna medida, se refieren al mismo Código Penal y al Código Procesal Penal. Nosotros lo hicimos. Un grupo de diputados, abrogamos el Código Penal, hasta aquí traigo hasta la publicación que sacamos en la Gaceta, en la Tribuna, en un periódico la sacamos, porque no la quiso avalar el Ejecutivo de aquel tiempo.
Aquí está, y sin embargo al Código Penal, y con todo respeto lo digo, ya ve, tanto que decíamos nosotros, tanto que decíamos los que estamos aquí, que si estuviéramos en el poder íbamos a reformar ese Código Penal. Ni una tan sola coma se ha reformado ese Código Penal, ni una tan sola coma. Y está siendo dirigido por muchos de los que abrogamos ese Código Penal, más que todo, recuerdo, éramos los diputados de Libre, nosotros los del PINU, que Luis Redondo en ese tiempo estaba en nuestra bancada, igual que Tomás Ramírez, igual que David Reyes, más la bancada de ustedes, más una parte de la bancada liberal. Entonces, definitivamente, señores, estas reformas constitucionales no las puede hacer nadie más que el Congreso Nacional. Las reformas legales, nadie más que el Congreso Nacional. Lo único que pueden hacer en el Ejecutivo son los PCM. Los PCM sí tienen que ver con las cuestiones administrativas, pero son derivadas. Un PCM no puede estar por encima de una ley ordinaria y mucho menos de lo que establece la Constitución. En honor a la verdad, la presidenta Castro creo que ha ido 2 o 3 veces directamente a hablar con el mero señor Guterres, ¿verdad? Antonio Guterres, el secretario general, y el señor Jenkins Ella ha también. ido 2 o 3 veces. Pero bueno, aquí nos puede explicar el compañero doctor Savillón, a quien y también está Aníbal Cáliz por allá, que hemos andado en estas luchas, que si el Congreso no lo hace, ¿quién lo puede hacer? La Comisión Permanente no lo puede hacer, solo tiene 15 funciones. Eligió al fiscal interino y al suplente no va a hacer esto. Pues sí, bueno, pero no lo puede hacer. Yo lo digo. O sea, no se puede. Lo digo con hilaridad, ¿verdad? No, con ironía lo digo, Sí, porque no lo puede hacer. Yo sé que no no lo puedo hacer. Como no podía hacerlo otro también. ¿Cómo van a hacer una reforma constitucional? No pueden. Entonces, aquí hay que ubicar, cuando hablamos de gobierno, el gobierno no solo es un poder del Estado, son todos los poderes del Estado y además los mecanismos y las instituciones que existen para combatir la corrupción y la impunidad. ¿Por qué el pueblo salió a las calles, Renato? Salimos con las antorchas y todo, y que anduvimos en todas las marchas. El detonante fue el famoso robo en el Seguro Social, ese fue el detonante. Entonces, cuando entramos en ese proceso, definitivamente lo primero que hubo que hacer fue aprobar ese mecanismo con la participación sobre todo de 2 poderes del Estado. En este caso, el Ejecutivo, que ayudó a presentar la propuesta de convenio, porque inicialmente el convenio se firma entre el Ejecutivo y en este caso serían Naciones Unidas, en aquel caso fue OEA. Y aquí están todos los puntos, mire, inclusive, y con esto cierro mi primera intervención, el problema es que nosotros tampoco tenemos organismos que realmente combatan la corrupción. Lo que tenemos es una repartición entre partidos. Entonces, con esas reparticiones en todas las instituciones, el Tribunal de Cuentas, y esto no es de ahora, esto es lo que nos ha matado a nosotros, o sea, no se ponen en las instituciones las mejores personas capacitadas, sino que las que van a representar intereses de determinados partidos. Entonces, por esa razón, ahí está la madre del cordero, como decimos. Tribunal de Cuentas, CNE, todas las instituciones están en esa línea. Entonces, definitivamente, puede venir la CICI, puede venir la MASI, se van y va a seguir lo mismo, porque estas instituciones no le han respondido al pueblo. Bueno, de lo que yo recuerdo de la Fiscalía, la mayoría de los casos de corrupción los engavetan. Doris. ¿Por qué los engavetan? Porque no quieren afectar a sus líderes de sus partidos, que lamentablemente en este país muchos de ellos han estado a la cabeza de los principales actos de corrupción, Doris. Narcotráfico y todo eso. Eso es como algo, como un cáncer que está, pues, podríamos decir, invadiendo casi todos los sectores del Estado. Hay que decirlo, y mientras sigamos en esto, así va a ser. Pero yo voy a proteger a los míos, el otro va a proteger a los otros, y entonces podemos hacer unas leyes muy bonitas, pero quedan nada más como papel mojado. Aquí dice, Tribunal Superior de Cuentas, organismo independiente, políticamente, Ministerio Público, organismo independiente, sin ninguna relación partidaria, pero la realidad es otra. Doris. Y esa realidad no la podemos nosotros ni negar, ni hacernos los locos, ni nada. Esa es la realidad, y con esa realidad
Jamás vamos a combatir la corrupción desde su esencia, ¿Verdad? desde su origen. ¿Verdad que la élite política hondureña tuvo miedo de la Maxi? Y por Claro eso que no sí. renovaron. Y no se la volaron de Correcto. un solo en cuanto cumplió los Correcto. 4 años, pues. En cuanto cumplió los 4 años, nosotros dijimos... Le tuvieron miedo, le tuvieron nosotros, miedo. El Frente de Apoyo propusimos que se extendiera, ¿se acuerda, doctor? ¿Y se acuerda? El pueblo ¿Qué hondureño quería hicieron que se ellos? En una sesión de esas súper rápidas que hacían cuando estaba la bancada, estaban los que dirigían el Partido Nacional ahí, que ni cuenta nos dimos, Ok. decía derogar el convenio. La con élite Maxi, política y una parte del 67 sector diputados. privado, y una parte del sector privado, Así que, señores, más claro no canta un gallo. le temieron a la Maxi. Pero permítame, solo quiero decirles que está el canciller y tiene una agenda y quiere intervenir en este momento, y está bien, el canciller está en Washington. ¿Cuál fue una de las principales promesas en la campaña de la presidenta Castro? Que viniera la CICI. Sí, ahí está. Establecer Ok. un mecanismo. Fue su primera y gran promesa. ¿Y por qué se logró derogar el artículo constitucional que crea la sede? ¿Qué pasó con...? Pero no se ha derogado. No, porque eso es se ha otra cosa, pero ratificado. se derogó el artículo. Yo sé que este es todo un proceso. Esto de la CICI es todo un proceso. Así como dijeron que habían derogado también lo del ¿A dónde quiero llegar? fondo departamental y no lo derogaron. El puntito aquí, Engañan a la y gente. con todo el respeto al canciller, y yo sé que es un hombre civilizado que puede disentir de lo que yo interpreto o de la pregunta que voy a hacer, pero no por disentir me va a descalificar o yo lo voy a descalificar porque estamos entre personas civilizadas. El puntito es, la ONU nos está diciendo, les hemos enviado 4 misiones técnicas, les hemos indicado los puntos claves de las reformas constitucionales y administrativas que queremos. Han logrado algunos avances, pero no lo han hecho todo. Bueno, y entonces no hay CICI en Honduras. Entonces, ¿qué podemos pensar? Con todo respeto, digo yo, ¿cuánta voluntad tiene la clase política de Honduras y una parte del sector privado de que venga un mecanismo anticorrupción independiente a Honduras? Si ya nos demostraron la primera vez que le tuvieron miedo a la Maxi y se la volaron, no la renovaron. ¿Por qué esta vez no pudiese estar sucediendo lo mismo también? Y le estamos dando largas y más largas al asunto, pero que intervenga el canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. La pregunta que tenemos aquí, canciller Reina, por favor, si me la pueden mostrar, que él la lea, si no es que ya la leyó, con ese asunto de la CICI y en palabras menos diplomáticas que la ONU, que el mecanismo anticorrupción aún no esté instalado en el país es responsabilidad del gobierno. Porque, ¿qué tienen que derogar? Tienen que derogar esa amnistía política y ahí es donde hay serios problemas. Tienen que derogarla. Y eso de la inmunidad parlamentaria. ¿Quién la deroga? ¿El Congreso Nacional? Nadie Bueno, más. pero si derogaron el artículo constitucional de la sede, ¿cómo es que se han tardado para comenzar a derogar lo que nos está pidiendo la ONU había que preguntarle como a los mecanismo diputados. mínimo? Canciller Eduardo Enrique Reina, es un momento clave para escucharle. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Renato, y buenos días a todos los compañeros y a la compañera designada Dori Gutiérrez ahí en su programa y a todo el pueblo hondureño que nos ve. Mire, este es un proceso, hay un proceso de negociación que de inicio pues cumplimos con la disposición de la presidenta Castro de solicitar la creación de un mecanismo de lucha contra la corrupción prácticamente desde su discurso de toma de posesión. Esto nunca se ha detenido, o sea, hemos ido avanzando desde la preparación de la solicitud en febrero hasta los avances de las distintas reuniones que tuvimos tanto en Honduras, cuando mandaron una misión especial, cuando la presidenta Castro fue en diciembre del año pasado a la suscripción del convenio y la reunión con el secretario general Guterres, cuando se preparó este grupo de expertos que ha llegado a la Honduras ya 3 veces, como usted bueno mencionaba, y ha estado precisamente haciendo un estudio de la situación real de la justicia en el campo de lucha contra la corrupción en el país. Es más, la misión todavía tiene pendiente una visita adicional que estará realizando en este mes. Así que hemos ido avanzando. El tema es que es una negociación, claro, que es delicada en el sentido no de que no queramos que se instale. Al contrario, la presidenta Castro ha insistido reiteradas veces
a las Naciones Unidas, y aquí quiero ser muy claro, o sea, el documento que estamos presentando para suscripción de la CICI lo llevó personalmente la presidenta en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero Igualmente, dice la ONU el comunicado. que no han nombrado a los dos representantes. No, los representantes ya les hemos mencionado que sí. Lo que pasa es que estamos en un proceso, como le digo, de intercambio de conversaciones y aclaraciones que pedimos. Obviamente, muchos de estos temas son confidenciales y no por ocultar, sino más bien porque son temas que consideramos que se manejan con el cuidado adecuado. Los representantes, yo hablé con el señor Jen Shaer a mi solicitud, porque vemos que se demora mucho el tema que ellos nos den observaciones al documento, y hay que hacerlo claro. Nosotros les estamos pidiendo que desde ya avancemos en el documento que se presentó, que es el que al final va a suscribir el Estado de Honduras para que se instale la CICI en el país. Obviamente las condicionalidades surgen de esa negociación, de ese documento. Entonces, quedamos que en esta semana pues se nombrarán ya estos equipos para que comiencen a hablar sobre el texto. El tema aquí son las recomendaciones que ha presentado también la comisión de expertos, que son recientes, o sea, tampoco es que las recibe hasta su tercera visita, ellos han terminado un documento prácticamente de algunas recomendaciones que estamos discutiendo. De hecho, de algunos de los temas que hemos hablado, y el Estado de Honduras ha avanzado en varias reformas, como el tema del decreto de liquidación y extinción de responsabilidades penales y administrativas y civiles para los actores de los fondos departamentales. Otros son unas reformas como la derogación de interpretación de algunos artículos del Código Penal. Hay una derogación también de la Ley Especial de Lavado de Activos, que ya lo ha hecho el Congreso. Hay otros temas de fondo, que es cómo se le van a otorgar a la CICI las condicionalidades para que ellos puedan presentar casos, y esto requiere naturalmente algunas reformas constitucionales para establecer estos temas. O sea, estamos en esa conversación con Naciones Unidas. Lo que le hemos expresado a Naciones Unidas es que, como tal, como le decía la señora Dorey Gutiérrez, muchos de esos temas, si bien serían una responsabilidad del Estado de Honduras, tendrán que pasar al Congreso Nacional. Nuestra insistencia es que avancemos en la discusión del documento, se firme, porque al final las responsabilidades nacen del Ejecutivo, pero tendrán que ser decididas en el Congreso Nacional. En este sentido, estamos queriendo, pues, precisamente culminar la negociación de este convenio. Hay dos otras cosas que se mencionan en el comunicado de Naciones Unidas, por ejemplo, los privilegios e inmunidades y las seguridades jurídicas que debe tener la misión. Eso no hay ningún inconveniente, son temas prácticamente de formalidad que se hacen a cualquier misión que venga. El tema del mandato que debe surgir de un órgano de las Naciones Unidas, en eso ya se presentó, de hecho, la delegación de Honduras en Nueva York, la misión ya presentó un proyecto de resolución que ya se está discutiendo con los países para que surja ese mandato de parte del órgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y bilateralmente ya hemos solicitado el apoyo a una gran cantidad de países amigos para que nos respalden en que se otorgue este mandato. O sea, no estamos atrasando, al contrario, estamos solicitando a Naciones Unidas que sea mucho más rápido en el avance. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la suscripción de este convenio debe darse con el Poder Ejecutivo. Hay temas que tendrán que ser enviados al Congreso Nacional, pero para nosotros debe suscribirse el convenio, porque al final de cuentas, la responsabilidad de que nosotros logremos esas reformas no depende del Ejecutivo, tal como lo decía la designada Dorey Gutiérrez, dependerá del Congreso. Entonces nosotros queremos que se culmine la negociación del convenio, se suscriba, y una vez esto se presente transparentemente al pueblo hondureño, y además se presente al Congreso Nacional para que los diputados demuestren si apoyan o no a la CICI. O sea, en las discusiones son pues de muchos temas, de ellos hasta las experiencias que tuvo Naciones Unidas en Guatemala, y en las mismas experiencias que hemos tenido nosotros internamente, como usted lo mencionaba, el caso de la Maxi. O sea, al final de la Maxi, en cuanto la Fiscalía comenzó a tocar algunos casos concretos, prefirieron desaparecer a la Maxi. Entonces, lo que buscamos es generarle precisamente las capacidades y el compromiso del Estado de Honduras para que avance. Entonces, en esta semana, como le digo, estamos ya con nombre del movimiento de los equipos, avanzar con el texto finalmente, y si hay algunos temas ligados a estas reformas, dividir claramente las que se puedan presentar, si son legales, que podamos hacerlas de parte, por ejemplo, de una forma más fácil, para decirlo de esta manera. Hay otra que se presentó, ya pasó, por ejemplo, la eliminación de la ley de secretos, temas que se han discutido, pues el otorgar también capacidades
al Ministerio, al Tribunal de Cuentas para investigar temas ligados a la lucha contra la corrupción, temas que estaban cerrados anteriormente y que fueron avanzando en el Congreso. Así que nosotros esperamos que en estas últimas semanas, al fin, ya con todas estas opiniones que ha dado el grupo también de expertos que ha llegado a Honduras, pues comencemos la negociación. Y es lo que le hablé con el señor Yencha. Le dije, bueno, necesitamos culminar la negociación del texto y una vez que esté listo, pues se presenta y esto también generará ante la opinión pública la posibilidad de que se conozcan qué reformas o qué es el camino siguiente a dar. Pero como le digo, es un tema que se va negociando. O sea, hay gente que obviamente todos queremos que la CICI esté lista y es un compromiso de la presidenta, un compromiso que hemos, como le digo, si usted ve el calendario de las acciones que hemos ido realizando con la Secretaría General de las Naciones Unidas, nunca se han detenido. Desde febrero prácticamente del año pasado, hemos seguido avanzando, siempre continuando en las conversaciones más, como les reitero, la presidenta personalmente le hizo entrega al secretario general del documento de texto como propuesta nuestra, para no esperar que todavía burocráticamente las Naciones Unidas nos tuviera que enviar un texto, sino que les presentamos ya un texto que es bastante amplio y basado en otras experiencias internacionales, bajo estándares internacionales, para que se establezca un mecanismo que, reiteramos, la presidenta quiere que sea autónomo, independiente e imparcial. O sea, estamos buscando eso, pero imparcial de todo. Buscamos también la imparcialidad en cuanto al tema externo, no sea el interno, sino que sea un mecanismo que sea imparcial ante todo. Digamos, le hemos presentado, y lo digo aquí, una queja a Naciones Unidas de por qué durante el Congreso, la comparecencia que tuvo alguien en el Congreso de Estados Unidos, mencionó que tenía información acerca de lo que se está negociando en la CICI, cuando es algo que es de entre estados y manifestamos que era confidencial. O sea, aquí nosotros tenemos que avanzar en esto si vamos a respetar estas. Y falta como le digo, de que no se tengan injerencias de ningún tipo, ni externas ni internas, que sea un mecanismo que realmente vaya a luchar contra la corrupción en Honduras, que es la expectativa que tiene el pueblo hondureño. Y como le digo, lleva tiempo, o sea, no esperamos que lleve más tiempo, lo estamos haciendo lo más rápido que se puede. Pero hay que ver, por ejemplo, la CICI en Guatemala tomó casi 5 años instalarla y nosotros no queremos que sea eso. La opinión de la presidenta, y es más, ahora en la cumbre de cambio climático en Dubái, ella tuvo la oportunidad de saludar en un momento al secretario general de la ONU y le reiteró la importancia de que avanzáramos, y de ahí pues también mi interés de comunicarme con el señor Miroslav Yencha, que es el encargado de la negociación, para avanzar, y por eso hablamos. Y de hecho pues él colocó un tuit que hemos ido avanzando para acordar de que ya los grupos decidan y empiecen a avanzar en el texto. El texto es muy importante, que firmemos ese texto lo más pronto posible, porque de él surgirán precisamente los compromisos, y además ya quedará en disposición del Congreso Nacional, que es otro poder del Estado, que avance en las reformas necesarias para la implementación y el establecimiento de la MAXI. Canciller, y ya van a intervenir mis panelistas, los que no han intervenido, porque hay muchos insumos para sospechar que algo está pasando y para preguntarnos qué tanta voluntad política tienen de que se instale la CICI. ¿Sabe por qué? Aquí han venido diputados de Libre y nos han dicho, si nosotros queremos hacer todas las reformas que está pidiendo la ONU, no las hacemos porque los nacionalistas condicionan o no quieren. Y yo les he dicho, pues desnuden a los nacionalistas, presenten las iniciativas para hacer las reformas constitucionales. Allá los nacionalistas que se exhiban si no quieren un mecanismo anticorrupción porque le temen a ese mecanismo anticorrupción. Pero que han podido hacer antes de lo que usted detalla esa reforma, lo han podido hacer. La ley de colaboración eficaz llegó hasta tercer debate y no la terminaron de aprobar, por Dios santo. Y solo son 65 votos los que se ocupan. Y esa ley de colaboración eficaz venimos dándole desde que estábamos con el tema de la MAXI. Y entonces ¿dónde está la madre del cordero? Entonces, llegó a tercer debate. ¿Por qué se paró? Tienen que explicar por qué se paró. Uno sabe que hay un tema que es alérgico al partido en el gobierno, que es este asunto de la amnistía política. Uno se pregunta, ¿solo los nacionalistas son los que le temen a la CICI? Que yo sé, yo he escuchado aquí a los nacionalistas condicionar que vamos a aprobar esas reformas que pide la ONU, pero empiezan. ¿Será justificación porque temen que venga un mecanismo anticorrupción? No será justificación todo esto, y con todo respeto, canciller, y le digo con todo respeto porque yo estimo como
cómo debate, la forma como debate el canciller, sin descalificar. Sabiendo el partido en el gobierno que tiene que reformar o derogar reformar ese asunto de la amnistía política, que es el tema, uno de los temas más sensitivos que no quiere el partido en el gobierno. ¿Será que le están poniendo obstáculos a la instalación de este mecanismo anticorrupción? Le digo que hay suficientes insumos para sospechar de la voluntad realmente de nuestra élite política y de toda para que se instale este mecanismo. Solo permitan que intervenga. ¿Sí? Sí, canciller. Algunos agregados. Mira, hay temas puntuales, por ejemplo, que son de fondo. Una reforma, por ejemplo, para el Código Procesal Penal que permita la incorporación del mecanismo del ordenamiento jurídico nacional. Eso es fundamental, si no la misión no podría funcionar. Hay obviamente también una reforma posible también a temas como inmunidad parlamentaria. Hay temas, correcto, hay interpretaciones, por ejemplo, del fuero para el juzgamiento de altos funcionarios. Hay varios temas que hay que reformar y en eso, como le digo, no hay ningún problema. O sea, el tema, el tema, por ejemplo, de la amnistía, nosotros consideramos que cualquier conversación que se pueda dar, pues igual se puede dar. Eso no hay ningún problema en cuanto a las amnistías, los alcances que deben tener, que deben ser obviamente destinados a temas de persecución política. O sea, eso hay que discutirlo, no hay ningún problema. Igual hay una amnistía pendiente que en Honduras nunca se ha querido discutir y eso se lo hemos mencionado a la Maxi. Hay una amnistía abierta sobre el tema del golpe de Estado. Y porque hay un interés a veces de los sectores de la oposición y esa no la mencionan. O sea, esos delitos siguen impunes. Entonces también si vamos a hablar de amnistías, hablemos claramente de todas las temáticas. Y no tenemos problema de hablarlo con Naciones Unidas. Lo que nosotros hemos insistido con Naciones Unidas es que tenemos que suscribir el texto. Y una vez suscrito ese texto, pues se manda al Congreso Nacional. Entonces es ahí donde nosotros le hemos pedido al señor Riencha que terminemos la negociación del texto y eso se mande al Congreso Nacional. Y como le digo, no es que hemos estado tampoco sin hacer absolutamente nada en todo este tiempo. Han llegado esas 3 misiones, todavía falta una siguiente visita de la misma misión para terminar de preparar todavía algunos temas del estudio que están haciendo en la situación de la lucha contra la corrupción en el país de la justicia, que es fundamental para esto. O sea, hemos ido trabajando y como tal le pedimos ahora, pues obviamente es lo que hemos hablado con la Secretaría General para suscribir este texto lo más pronto posible. Nosotros lo que queremos es que se suscriba ese documento y como lo dice usted, que se presente ampliamente ante la transparencia del país cuáles son las reformas y cuáles son las que tienen que específicamente el Congreso Nacional avanzar. O sea, nosotros hemos estado jugando con Naciones Unidas de manera amplia y la presidenta, o sea, se ha movido 2 veces a Nueva York a hablar de este tema puntual con el secretario general para pedirle que se acelere el proceso de suscripción de este acuerdo. Y eso, pues yo creo que demuestra toda la voluntad política del gobierno para avanzar en esta temática. Sí, pero es que la ONU dice en el comunicado, y es aquí donde yo creo que la ONU sacó este comunicado para decirnos, miren, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Si no lo han hecho, ya es ese asunto del gobierno. Cuando digo gobierno, hablo del Ejecutivo, hablo del Congreso Nacional de la República. Este comunicado de la ONU dice, el equipo de expertos determinó las reformas básicas necesarias y la Secretaría las comunicó a su contraparte hondureñas. Estas reformas incluyen aquellas que permitieran establecer un mecanismo futuro y funcionar eficazmente dentro del marco jurídico hondureño. Si bien se han logrado avances, aún quedan por aprobar importantes reformas para cumplir con las garantías y requisitos legales mínimos necesarios para que se establezca el mecanismo. Ustedes ya lo saben, qué es lo que les está pidiendo la ONU. Ahí en de acuerdo, Renato, sí. Si lo estamos haciendo, mire, ahí el tema es, obviamente, ponernos de acuerdo, o sea, esto es una negociación y nosotros queremos avanzar. Ellos piden, mire, al inicio, en la suscripción del memorando de entendimiento, nosotros pedimos que como parte de los seguimientos del memorando de entendimiento, uno era la llegada del equipo de expertos, era la primera fase, esa se cumple. Está la otra fase que es la negociación paralela del convenio y nosotros les estamos exigiendo también que ellos cumplan con esa parte, la negociación paralela del convenio. Sí, ahí no habla de condicionalidades, después obviamente hay una fase que es la fase de reformas, pero ahí es donde nosotros vemos la cosa de que nosotros queremos suscribir ya y una vez que se suscriba, pues las reformas también se hagan. O sea, tenemos que ser consistentes con esto, de que nosotros tenemos que suscribir como Estado ese documento y después las reformas tendrán que hacerlas el Congreso Nacional, porque también ese es un problema. O sea, no podemos nosotros
definir lo que haga el Congreso Nacional de alguna forma. Eso lo definirá el Congreso Nacional, pero nosotros queremos que el suscrito, el compromiso de Honduras, se pase completo al Congreso y se defina en el Congreso. Ese es un tema también importante de parte del Estado de Honduras que queremos. O sea, al final la presidenta cumple con este proceso al firmar el convenio y pasar estas reformas al Congreso Nacional. Es ahí, esos temas que estamos hablando. Es ahí donde me resulta bien difícil entenderlo, canciller. Pero si ya ustedes desde hace varios meses saben lo que está pidiendo, lo mínimo que está pidiendo la ONU, aunque no se haya firmado el convenio, ¿cuál es el problema de que el Congreso Nacional haga lo que tiene que hacer? Si son reformas constitucionales que necesitan de una siguiente legislatura, se hubiesen hecho entonces a principio de este año para ratificarlas en la siguiente. Mire, estas notas, por eso le digo, para nosotros hubo algún tipo de cambio en la posición, porque la misión de expertos su última visita la hizo en octubre prácticamente. Y prácticamente hasta en octubre comienza esta discusión. Previamente no había esta discusión, pero cuando nosotros solicitamos que se avanzara, porque es más, es una solicitud que también hizo el gobierno de Honduras, que se cumpliera con el memorándum y se enviara el equipo de expertos de acuerdo al artículo que lo establece. Entonces, también nosotros le pedimos que mandaran el equipo de expertos. También nosotros hemos estado presionando a Naciones Unidas para que no vaya lento en el proceso burocrático interno. Se demoraron cerca de 2 meses, 3 meses en tema burocrático de elegir los expertos, de preparar sus viajes. Y estas, como dice usted, estas condiciones o posibles solicitudes que ellos hacen de reformas nos las presentan ya, o sea, hasta hace muy poco. No crea que esto es de enero, yo sé. O sabemos nosotros, eso lo presentan como en octubre y prácticamente estamos en ese proceso de conversación. Octubre de este año, dice usted. Sí, las reformas no las habían solicitado antes. Lamento disentir esta vez, no. No, las reformas constitucionales y administrativas. Las condicionalidades previas a firma no existían, o sea, ellos están, como le digo, ellos no tenían esas condicionalidades, ellos hablaban. Una vez instalado y suscrito el proceso, como lo dice el memorándum, se pasará a un proceso de reformas constitucionales. Entonces nosotros hemos estado discutiendo, bueno, firmemos pues y se mandan las reformas al Congreso, que es lo que se establecía. Y esa es la discusión que tenemos en este momento, pero ya como listadas puntualmente y que puedan decir, bueno, queremos estas condicionalidades o esto es lo que se puede dar, y algunas las mencionan ahora, dicen para la firma, antes no lo decían así. Entonces, o sea, como le digo, es un tema que estamos discutiendo, no hay problema. Y la idea nuestra es ahora avanzar esta semana en que terminemos el documento e incluyamos en este caso cuáles son las reformas que serían para la firma y las posteriores a la firma, pero tenemos que conversarlas. Y eso lo hicieron, como le digo, no lo hicieron antes, lo hicieron posteriormente. Sí, bueno, porque mire, ya buena parte del pueblo hondureño está comenzando a dudar y además... Y a la ONU con ese tipo de comunicados está diciendo, la pelota está en la cancha de ustedes. Si ustedes solo han avanzado un poquito y no todo lo que les estamos pidiendo, pues hombre, ya no es culpa de nosotros. Osman Aguilar, luego interviene Yahvé y vamos con Aníbal Calix también, por favor. Renato, a manera de comentario, ¿usted sabe cómo surge el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi? Sí. Porque nosotros, diferentes diputados de distintas bancadas, identificamos que el principal obstáculo para la instalación de un organismo internacional que nos ayude a combatir la corrupción y la impunidad iba a ser el Congreso Nacional. Así mismo. Hoy es lo mismo, Renato. ¿Por qué? Porque en el Congreso Nacional está representada toda la clase política. Ahí están todos los partidos. Ahí están todos los intereses, no solo de la clase política, también de algunos empresarios. Claro, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que cuando su servidor fue diputado, identificamos que el principal obstáculo iba a ser el Congreso, lo mismo pasa ahorita. Cuando usted lee ese comunicado de la ONU, habla de que ya presentó cuáles son las reformas constitucionales y legales y administrativas. Sí. Habla. Las constitucionales y legales pasan por el Congreso Nacional. Las constitucionales se necesitan 86 votos para hacer una reforma constitucional y tiene que ser ratificada en una siguiente legislatura, es decir, que se ocupan 2 años. Una legislatura para aprobarla, una legislatura para ratificarla y con 86 votos. No hay forma de que en el Congreso, hoy como está conformado, se haga una reforma constitucional sin el apoyo de la bancada del Partido Nacional. La bancada del Partido Nacional votó en un 100% por sacar a la Maxi del país, por expulsarla. ¿Usted cree que esa bancada va a prestar un voto
para hacer una reforma constitucional y que venga en este momento a instalarse la Sisi. Por eso le repito, el mayor obstáculo, a mi criterio, creo que seguirá estando en el Congreso Nacional. 100% de la bancada nacionalista votó para expulsar la Maxi, que estaba haciendo un buen trabajo. A pesar de las limitaciones, estaba haciendo un buen trabajo. Quiere ver enterrado usted, pero enterrado, sepultado y con 3 cruces al Partido Nacional de Honduras. Exhíbalo. Exhíbalo, que vote en contra de esta reforma. Es que ya se exhibieron ellos solo cuando expulsaron a la Maxi. Y argumentaron yo que Redondo, yo pongo la iniciativa de derogar solo para ver hasta dónde son honorables los diputados nacionalistas. Ahora vamos a lo que hablaba el canciller. Yo estoy de acuerdo con usted, que se presenten y que se le quiten las caretas. A todo mundo. ¿Quiénes son los diputados que hablan de que venga la Maxi, los políticos de que hablan de que venga la Maxi, que ocupamos una misión de combate a la corrupción y la impunidad, pero bajo la mesa la sabotean? Y son los mismos. Usted debería de sacar en su programa quiénes votaron a favor de que se fuera la Maxi. Esos que votaron a favor de que se fuera la Maxi son los mismos políticos que hoy están en contra de que se instale la Sisi, aunque en público digan lo contrario. Están saboteándolo. Y no van a aprobar ninguna reforma constitucional en ese sentido. ¿Qué es lo que hablaba el canciller? Si me permite, el compañero Osman, ahí. Exactamente, mire, es un tema de fondo en ese sentido, porque al final, o sea, si nosotros ponemos prerequisitos de reforma para suscribir el convenio, nunca lo van a aprobar en el Congreso, entonces no vamos ni siquiera a poderlo firmar. O sea, para nosotros es necesario firmarlo y con esa presión de que ya esté firmado, se aprueben las reformas. O sea, cierto es que casi venir aquí como dónde es primero, o el huevo o la gallina, pero al final, si nosotros condicionamos a pasarle al Congreso esa decisión de que se aprueben las reformas para que nosotros firmemos, nosotros no queremos eso, nosotros queremos firmar para que ese documento firmado ya pase completamente al Congreso Nacional y con la lista de reformas que hay que definir. O sea, se ha avanzado desde prácticamente, si no son muchas, o sea, como le digo, hemos acordado una confidencialidad en esto, pero se habla prácticamente de 6 que pudieran ser pendientes de la firma, no las voy a mencionar por el tema de la confidencialidad, pero son 3 que ya han pasado. Pero si nosotros esperamos a que primero se pasen para que se firmen, nunca se van a pasar. O sea, no les importa, creo yo. Mira, la Maxi la corrieron. Han sido impunes en todo su trabajo. Han boicoteado durante lo que pudieron la decisión de cambios en la Corte Suprema. Han boicoteado la definición del fiscal general y la estrategia de ellos era clara, mantener a los fiscales anteriores para que siguiera la impunidad. O sea, esa es la realidad. Entonces, si nosotros pasamos precisamente a que primero se pasen las reformas, para que se firmen, no nos van a dejar ni siquiera firmar, aunque no les importa. Canciller, no les importa eso. Esa suposición de Osman y la suya, a mí me parece que son relativas, porque ya lograron de los cachurecos los votos para derogar el artículo constitucional que creó la sede, que fue criatura de ellos. Ya lo lograron. Pero no se estaban jugando la libertad. El problema es que con la venida de la Sisi, muchos de esos políticos se están jugando la libertad porque saben los delitos que cometieron a través de muchos gobiernos. Lo que yo no sé hasta dónde responsabilizan a los cachurecos de que van a votar en contra de que venga la Sisi o de hacer estas reformas que pide la ONU para que venga la Sisi, para justificarse otros políticos de otros partidos que en el fondo tampoco quieren que venga porque temen. Ahí es donde yo estoy de acuerdo que sí, que se agende. Y lo que hablaba el canciller de la República, es mejor que se firme ahorita con la ONU y que una vez firmado, entonces vengan las reformas constitucionales, legales y administrativas. Algo similar pasó con la Maxi. Recuerden que se firma la Maxi y después vinieron. Y una de las tareas principales de la Maxi era hacer un estudio y recomendar las reformas a los códigos, a la Constitución, a las leyes y cuáles leyes nuevas debían de promulgarse para el mejor funcionamiento y para el combate a la corrupción y la impunidad. Y uno de esos productos, si usted recuerda, es la Ley de Política Limpia. La Ley de Política Limpia fue un estudio y una recomendación que presentó al Poder Ejecutivo la Maxi y después se turnó al Congreso para su aprobación. Yo sí estoy de acuerdo que debería de firmarse primero, igual que se hizo con la Maxi, el documento de entendimiento y después esas recomendaciones se pasarán al Congreso. Y ahí es como usted habló, Renato. Ahí se quitan las caretas y se ve quiénes en el Congreso Nacional apoyarían esas reformas recomendadas por la ONU para el mejor funcionamiento de la CICI. Entonces eso sería como un mecanismo de presión. Pero la verdad es que un Congreso
tiene la independencia suficiente para aprobar todas las leyes que combatan la corrupción. Ahí tenemos el ejemplo de la ley de colaboración eficaz, que fue recomendación de la MASI, ¿sí o no? Sí. Que estuvimos nosotros ahí, Sí, que nosotros la presentamos, y al final final no la aprobó ni el Congreso anterior ni este Congreso. Entonces, vamos a estar esperando nosotros a que nos digan otros lo que tenemos que reformar cuando ya sabemos que estas leyes y estos artículos constitucionales favorecen en alguna medida la corrupción y la impunidad. Aníbal. Entonces, si tuviéramos un Congreso beligerante que piense en los intereses de Honduras, no tendríamos que estar esperando que otros nos vengan a decir, si ya sabemos que ese código penal es el código penal de la impunidad. Pues, Aníbal Calix. Ya lo sabemos. Sí, bueno, Renato, y aquí creo que para tratar de enfocar un poquito y más sobre la pregunta, sobre las responsabilidades, cuando usted va a crear una política pública, una de las principales actividades que debe de realizar es una planificación estratégica. En la planificación estratégica usted identifica quiénes son aquellos actores o grupos que están a favor y quiénes son los grupos que usted ya sabe que están en contra. Y la principal actividad de la planificación estratégica es determinar actividades que no le den el poder de entorpecer el proceso a los que usted ya conoce que van a estar en contra. Entonces, en mi opinión, la planificación estratégica que se estableció para establecer la CICI en nuestro país es una planificación al fracaso, porque le estamos dando prerequisitos o estamos aceptando prerequisitos que no están bajo el control del Poder Ejecutivo, sino que están bajo el control del Poder Legislativo, que es la aprobación de todas estas leyes. Y como bien lo mencionaba Osman, lo que se hizo en el convenio Maxi fue darle la posibilidad a la misión de establecer todos aquellos proyectos de ley que necesitaban aprobarse para poder tener un buen funcionamiento o mejorar el mismo. Y de ahí viene la ley de colaboración eficaz, viene la ley de política limpia y otras reformas que ellos propusieron. Entonces, en este sentido, aquí la responsabilidad de quien hizo la propuesta de campaña es del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo debió establecer una propuesta de proceso la cual ellos tenían control para poderla ejecutar. Si no, usted no puede estarle dando a las personas que tienen, y ya sabemos que tienen una postura en contra de esta política, que es el establecimiento de la CICI, el poder de decisión sobre la instalación de la misma. Y aunado a esto, existen tres realmente tipos de no solo de independencia que pide un organismo de esta naturaleza, sino que es la toma de decisiones, y es en cuanto al financiamiento, en cuanto a la escogencia de los miembros de la misión y después la escogencia de los casos. ¿Y qué hemos tenido nosotros de parte de miembros del partido en gobierno? Un proyecto de ley que establece y que se aprobó mediante el decreto 4/2022, que el gobierno de Honduras va a decidir quiénes son los miembros de la misión bajo la propuesta de la ONU. Esto obviamente ya quita la independencia en el proceso. Después, la ministra de Finanzas también planteó el que se estableciera un fideicomiso para el financiamiento de la misión. Esto le quita también la independencia. Entonces tenemos todas estas situaciones que al final tenemos, en mi opinión, una planificación estratégica para el fracaso, y después le hemos estado dando como pildoritas de veneno al punto de promover que se estableciera mediante una reforma, la misión se estableciera mediante una reforma constitucional que toma 2 legislaturas. Esto es alargar el proceso. Ya le pusimos una etapa adicional con respecto a cómo se instaló la Maxi, que fue este memorándum de entendimiento y todas esas misiones de exploración que han venido. Aquí la voluntad se manifiesta mediante la firma del convenio, y convenio existen ejemplos, y se lo puedo decir con conocimiento porque lo vivimos nosotros en el Congreso Nacional. El convenio Maxi era un buen convenio. Obviamente por lo bueno que era el convenio y porque se colocó una persona que el gobierno no podía controlar, por eso después votaron para sacarlo.
Pero eso, ahí ya tenemos el modelo sobre el cual se debe de trabajar. Y en mi opinión, aquí los que conocemos de estos procesos, es inaudito que después de 2 años no tengamos nosotros aquí la misión o la comisión instalada en nuestro país. Que me digan que en Guatemala se tardó 5, 8 años para ser operativa, no me convenzo. Y no me convenzo bajo la premisa, no solo que fue una promesa, sino que el país no va a progresar, ni las condiciones de vida de la gente van a mejorar si no se combate la corrupción. Ese es el punto clave en esto, ya ve. Gracias, Renato. Bueno, saludos. He estado escuchando pacientemente a los compañeros. Saludos a doña Doris, a Osman, a Aníbal. Todos somos miembros fundadores del Frente Parlamentario. Tenemos mucha experiencia porque pues llevamos todo el proceso desde la creación de la MASI hasta la expulsión de la misma. Mire, aquí hay que ver los siguientes aspectos. El convenio obviamente tiene parte de responsabilidad el Ejecutivo y parte de responsabilidad el Legislativo. Según el documento que envía las Naciones Unidas, prácticamente el Ejecutivo solo tendría que nombrar 2 personas. Según tengo entendido, pues el canciller Quique Reina, pues en estas próximas semanas, pues perfectamente se puede hacer. Pero la mayor parte de la responsabilidad es del Congreso Nacional. Nosotros nos reunimos en 2 ocasiones con la misión de expertos que vino de las Naciones Unidas, y en esas 2 ocasiones nos dijeron algunos aspectos que teníamos que avanzar como Congreso Nacional. Nosotros, como Comisión Anticorrupción y como Frente Parlamentario, al menos en esas 2 veces que nos reunimos, cumplimos a cabalidad todo lo que nos dijeron. Bueno, la derogación de la ley de secretos, que eso fue al inicio del periodo del mandato de la presidenta Xiomara, pero nos dijo que teníamos que hacer una reforma a la ley de lavado de activos. Nosotros, como Comisión Anticorrupción, en la cual me honro presidir, derogamos la ley de la reforma, hicimos la reforma a la ley de lavado de activos. También derogamos el 116-2019, también el 57-2020 y el 93-2021, que son pactos de impunidad que le impedía al Ministerio Público hacer las acciones sin antes pedir permiso al Tribunal Superior de Cuentas. Esos son los avances que dice la ONU. Esos son los avances. Ahora bien, yo lo que lamento, le digo, es la falta de comunicación que ha habido entre nosotros como frente y como comisión, que estamos viendo todos esos temas en el Congreso Nacional, y los compañeros del Ejecutivo. Creo yo que tenemos que tener una comunicación más fluida, porque al menos nosotros, en estas últimas peticiones de las Naciones Unidas, que es la reforma del 4-2022, que fíjese la amnistía política, ¿no? Sí, que eso realmente solo es un artículo. Sí, no es derogar, no es derogar el decreto. Es una reforma. Es que la amnistía no abarque a los corruptos, solo a los que fueron perseguidos políticamente por el golpe. Sí, entonces yo no le miro problema que habría que haber una reforma en ese artículo 4, porque todo la amnistía, pues incluso ahí hablamos de la CICI, entonces solo tenemos que reformar eso, pero también pedimos, porque eso es nuevo, al menos las únicas 2 veces que nosotros nos reunimos no nos habían pedido eso, pero salió ese insumo ya cuando esta misión de la ONU se reunió con todos los sectores. Entonces, reformamos, pero también miramos la otra amnistía, que es la del golpe de Estado, perfectamente. Tenemos que estar abiertos a ver cuáles son los aspectos que hay que reformar. Lo otro, hay 2 proyectos de decreto en el Congreso Nacional, y uno es el que metió María Hortensia, que necesitamos una reforma constitucional, pero también hay otro de la diputada Fátima Mena, que solo perfectamente podemos ser increyente adhesivo. Uno es un camino más largo, que es más complicado porque necesita 86 votos, y así como está en el Congreso Nacional, es bien difícil. Lo de creyente adhesivo. Pero no, lo de la reforma constitucional, en la que le se da prácticamente el poder, casi todo el poder a la CICI, de venir a investigar independientemente. Correcto, pero eso se necesitan 2, aprobar, digamos, ahorita en el 2024,
y pues reafirmarla en el 2025. Entonces necesitamos 2 legislaturas. Entonces eso realmente ya se nos complica. Pero el querellante adhesivo lo necesitamos 65 votos y no se ocupa ninguna reforma constitucional. Perfectamente puede ser un mecanismo alterno paralelo en la cual la CICI de Guatemala usó ese mecanismo de querellante adhesivo y pudimos avanzar. Solo con eso, ya ve, solo con eso. Le damos a la ONU una herramienta. Así es. Y una demostración de la voluntad. Y si para hacer la reforma de que el mecanismo sea querellante adhesivo, solo se necesitan 65 votos, oye, si hay voluntad política, realmente eso se puede lograr. Y es muy importante. Claro, claro. Lo siguiente, que también nosotros como Congreso Nacional, si usted se fija, las Naciones Unidas nos pasa el 90% de la responsabilidad del Congreso Nacional. Y es ahí donde hay que ser también, hacernos una autocrítica, porque si bien es cierto, nosotros, al menos cuando nosotros reunimos, y ahí están los compañeros miembros de la comisión que asistemos a las reuniones con la ONU, los que nos pidieron en ese momento, nosotros lo hicimos el 100%. Ahora bien, sí estamos en deuda con algo, con la ley del colaborador eficaz. Ya dictaminamos, responsablemente la dictaminamos favorablemente, pero ya no depende de nosotros como comisión, sino que ya depende del presidente del Congreso Nacional, ya agendar, estamos en tercer y último debate, que son las únicas 2 cosas que nos pidió en el momento la MASI, derogación de la ley de secretos y la aprobación de la ley de colaborador eficaz. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la ley del colaborador eficaz? Porque hay una cantidad de personas que prácticamente los procesos de investigación, los 14 casos de investigación que llevó la MASI en su momento ya tienen identificados y que quieren hablar. Y fue la única forma que en Perú, en el caso de Fujimori y Vladimiro Montesino, se llegaron a enjuiciar 1.500 personas, porque estas son redes de corrupción tan grandes, tan extensas, que la única forma de llegar a los cabecillas es a través de leyes como esta, la ley de colaboración eficaz. Entonces, si miramos lo que nos dice las Naciones Unidas, solo son 2 aspectos importantes. Lo del Ejecutivo, que prácticamente solo es nombrar 2 personas, y la mayor responsabilidad en el Congreso Nacional. Es ahí donde aceptamos la crítica, porque realmente no hemos avanzado en este último segundo peticiones de situaciones que nos pide la ONU, en las cuales yo desconocía alguna de ellas, como la aprobación o la reforma que muy bien está en el Código Penal, porque ese Código Penal es un código de la impunidad, y ahí estuvo doña Doris en esa reunión que hicimos, incluso con Luis, con el presidente Luis Redondo, en la cual también sabíamos que todas esas penas se bajaron realmente, y es una vergüenza lo que hicieron en el Congreso Nacional pasado. Entonces también tenemos que reformar, pero algunos tienen, y yo he escuchado en el Congreso que dice, bueno, si reformamos eso, ahora de aquí para allá va a afectar, porque los que hicieron los actos de corrupción en el pasado se van a aplicar en el Código Penal anterior, en la cual bajan las penas pues irrisoriamente en corrupción y de criminalidad organizada. Entonces, si miramos, realmente la tesis que dice el canciller es correcta. Si estamos esperando que el Congreso Nacional, que nos pongamos de acuerdo con toda la polarización, con todos los intereses económicos de criminalidad organizada y corrupción, porque muchos ahí están en el Congreso Nacional todavía, y las líneas de investigación lo señalan a ellos directamente. Si estamos esperando que el Congreso Nacional apruebe todo ese montón de reformas que nos piden las Naciones Unidas, realmente no va a venir la CICI. Entonces no vamos a tener CICI. Sí, entonces no vamos a tener CICI. Es muy necesario lo que dice el canciller, que lo que ha pedido la presidenta, firmemos el documento ya. ¿Y quién le dice que eso va a destrabar los intereses del Congreso Nacional? ¿Quién se lo dice? ¿Por qué no los ponemos a prueba en este momento y que se quiten las caretas todos los corruptos del Congreso? Es ahí, Renato, donde vamos a aprobar, firmemos el convenio. Mire, lo que queremos es que esa misión de expertos estén aquí y empiecen a trabajar. Y una vez, mire, fíjese que la MASI, sin ninguna de esas reformas, hizo un excelente trabajo y solo nos pedía 2, derogación de la ley de secretos y la aprobación de la ley colaboradora eficaz. Entonces avancemos, firmemos ya, y en el Congreso Nacional, que nos presionen
para hacer todas esas reformas. ¿Va a venir a instalarse aquí la Sisi solo con la firma del memorándum de entendimiento? No va a venir, hasta tanto no vea que están las reformas materializadas. Pero es que la ONU tiene que entender que una cosa es el Ejecutivo, otra cosa es el Legislativo, y necesitamos avanzar. En este muchos caso aspectos. no es la ONU que tienen que entender, porque somos nosotros que le estamos pidiendo a la ONU que nos ayude. Así que, con todo respeto, no lo digo por usted, lo digo para todos, dejémonos de cuentos. No es la ONU que tienen que entender, somos nosotros. Fue la presidenta la que le fue a pedir ayuda a la Organización de las Naciones Unidas. La ONU nos ha puesto los puntos claros. Se perdió la coyuntura, doctor Sabión, el año pasado. Claro. Cuando se hicieron reformas constitucionales, porque interesaban, ahí sí las hicieron, pero no se aprovechó para las otras que nosotros sabemos que no es ni necesario que nos digan, Canciller, sino que hay que hacerlas, sí o sí. Porque venga o no venga la Sisi, vamos a seguir con esos impedimentos jurídicos tremendos que están establecidos en la misma Constitución. Canciller, yo sé que hay élites políticas con un miedo bárbaro si aquí viene un mecanismo anticorrupción con independencia. Están, pero sudando. Y además, Mira, Renato, y no solo las élites políticas, yo sé que hay un sector privado también que canaliza todo su poder a través de diputados y bancadas en el Congreso Nacional sudando. Yo lo que comienzo a sospechar es que aparte de alguna bancada hay otras que también temen. Ya estamos comenzando a sospechar, porque así con lo que yo estoy escuchando, va a terminar su periodo la presidenta Castro y aquí no va a haber instalación de la Sisi. Voy a la pausa y enseguida escuchamos al canciller y volvemos con la ronda con nuestros panelistas. Atentos. Muchas gracias a todas las personas que han compartido su opinión a través de redes sociales usando nuestra cuenta de X, Frente a Frente HN. Héctor Chacón comparte: en nombre del pueblo y Dios pedimos al gobierno ser honestos con nosotros en cuanto al tema, eliminar vicios de corrupción de todo tipo, no solo es robar dinero, gobernar para el bien del país y no tratarnos como ignorantes. Pedimos no sean igual que sus pares, Partido Nacional de Honduras. Aníbal Montoya comparte: la instalación de la Sisi está en la intención de apoyo por parte de la ONU. El gobierno lo considera un mecanismo para combatir la corrupción. Entonces, lo que queda es voluntad política de las personas encargadas de quitar de enfrente los obstáculos que lo impiden. Ali Roberto Mejía comparte: 100% es responsabilidad del gobierno, pero como aquí nos gobiernan ignorantes, solo han cursado un bachillerato, ambos no saben de leyes ni cómo gobernar, mucho menos interpretaciones legales, y saben que los meten al mamo si la Sisi llega. Comparte ese televidente, continúe usted compartiendo su opinión a través de nuestras redes sociales. Bueno, va a intervenir el canciller de la República. Canciller, yo tengo derecho a opinar así, sí, yo es cierto, soy un moderador, pero tengo derecho a opinar. Yo ya comienzo a desconfiar si hay algunos políticos de Libre coludidos con políticos del Partido Nacional y otras bancadas para boicotear la instalación de la Sisi en Honduras. Yo ya comienzo a dudar de eso. Y bueno, como es una opinión personal que se acepta o se rebate, pero se lo digo al canciller y mucha gente ya comienza a dudar de la plena voluntad del partido en el gobierno de que se instale un mecanismo anticorrupción. Vamos con usted, canciller, en Washington. Muchas gracias, Renato. Mire, yo creo que no hay que olvidar, yo sé que hay mucha gente que no le gusta como regresar atrás un poco en las cosas como ha ocurrido en Honduras, pero ¿por qué estamos en este lío? Porque las Maxi la cerraron, la clausuraron. Totalmente de acuerdo. No quisieron la lucha contra la corrupción. ¿Y quién la cerró? Los que ahora también están bloqueando muchas cosas. Sí, es cierto. Al inicio del gobierno apoyaron claramente la sede porque era una política tan aberrante que todo el pueblo hondureño estaba en contra de ella. Entonces, naturalmente, la tenían que apoyar. Obviamente ahora es complejo, se ha complicado muchísimo la polarización política en el Congreso, precisamente por lo que les decían los compañeros ahí, por el compañero Sabión, o sea, por el tema de que no quieren que se les presenten casos de la corrupción, y no es un tema de persecución política, desgraciadamente. ¿Quién ha gobernado este país los últimos 12 años? Ellos, o sea, no los hemos gobernado nadie más.
¿Quién ha sido la persona más investigada? Para ponerlo de un punto de vista anteriormente, el presidente Zelaya y todo su gobierno nos han investigado por donde quiera para buscarnos cómo atacarnos desde el golpe de Estado. Esa es la realidad y la Maxi la destruyeron por eso. Y ahora, obviamente, después de la Corte, después de la Fiscalía, después de la estrategia, la discusión interna del Congreso es difícil. Nosotros, de nuestra parte, el gobierno de la presidenta Castro, no hemos detenido en ningún momento en todo este tiempo de que ella tomó posesión en avanzar en la negociación para el establecimiento de la CICI. El mismo memorándum lo decía, analizar paralelamente el convenio, presentamos el borrador de convenio, presentamos el borrador de resolución para Naciones Unidas. Y ahora, pues tenga la seguridad que vamos a avanzar en esta negociación lo más pronto para que se suscriba ese convenio. Es un tema de principios, sí, son visiones diferentes. Nosotros solicitamos la CICI, ahorita a las Naciones Unidas, y la solicitamos en el sentido de que también buscamos los temas del Estado de Honduras. No es que no se ha planificado, pero la idea es central, o sea, firmamos porque sabemos la discusión compleja que se va a dar en el Congreso, pero vamos a hacer todo y estamos con la instrucción de la presidenta de avanzar con el señor Yencha, y esa fue la conversación que tuvimos hace unos días para avanzar en la negociación del convenio. Y se definirá, pues la presidenta tomará las decisiones para definir, pero no hay de parte nuestra, del Ejecutivo, ni el más mínimo ápice de querer detener esto, ni de no cumplir con esta promesa, que es una aspiración del pueblo hondureño, y la hemos defendido, pues la presidenta Castro la defendió desde las calles. Lo vamos a hacer. Y aquí, como le digo, puede haber sectores, obviamente, y lo hemos dicho desde la primera carta que se envió al secretario general de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la CICI, ahí colocamos claramente que hay élites en este país que se crearon mecanismos de corrupción público-privados, estamos muy claros en eso, o sea, hay una masa de personas que se benefició de la corrupción tristemente en este país, y hay una deuda que tiene el país de más de 20,000 millones de dólares que poco se invirtió en Honduras, y esa es la realidad. Y el compromiso de la presidenta y nuestro es eso, es hacerlo. Lo vamos a negociar. Hay dificultades, obviamente, por eso, porque vemos en el Congreso esa complicación. Y sí, al final de cuentas, yo lo he dicho siempre, al final es el Congreso y quedarán los diputados y diputadas a la luz del pueblo hondureño a definir quién apoya el establecimiento de la CICI y quién no. Okay. De nuestra parte, como le digo, lo vamos a avanzar y no debe, yo creo que de haber ninguna duda, porque nunca hemos parado. O sea, le digo, desde el inicio de gobierno, desde el discurso de la presidenta, hemos avanzado con Naciones Unidas. Toma sus tiempos, hay burocracia y hay intereses, efectivamente. Hay gente que también le pide cosas en las reuniones a Naciones Unidas para que no se avancen muchas temáticas, y no somos nosotros, como digo, son otros sectores, tanto internos como externos, porque a veces pareciera que hay muchos que no se quiere que se luche contra la corrupción en el país, pero en el caso del LIBRE, en el caso de nuestra presidenta, en el caso del Ejecutivo, estamos avanzando, y obviamente igual de los diputados que estoy seguro que están pendientes para avanzar. Así que yo espero que en estos próximos días culminemos con Naciones Unidas la negociación del texto, y lo que se acuerde ahí, si es necesario que hacer algunas reformas, hacerlas. Si hay tenemos que poner de acuerdo en cuáles puedan ser previas o cuáles no, pero sí, para nosotros sería muy importante primero firmar, porque una vez firmado se cumple precisamente con la promesa del Poder Ejecutivo. Nosotros cumplimos con nuestra parte como Estado y como Poder Ejecutivo de firmar el documento. Una vez firmado, se pasa al Congreso Nacional, como muchos convenios internacionales. Una vez firmado, se pasa. No podemos nosotros previamente decir lo que va a hacer el Congreso, porque no lo sabemos. O sea, eso vendrá en el Congreso, pero vamos a negociar, y que vamos a encontrar una salida, la vamos a encontrar, Renato. Bueno, miren, porque yo le voy a decir algo. Todos los panelistas aquí presentes, y aquí es donde dicen, vos sos tan imprudente que no podés guardar las opiniones que te dan las fuentes. Pero yo sé, porque los conozco a los tres, que es gente con mucha honorabilidad. Los tres han coincidido, Renato. Presione al canciller, hombre, para que firmen ese convenio. Presionen al canciller para que firmen ese convenio y que no le demos más dilación a la instalación de la CICI. Y yo creo que tal vez un agregado, también hay que presionar a Naciones Unidas, Renato, o sea, no solo a nosotros, Naciones Unidas tiene que entender la situación política, y se le hemos mencionado claramente, no solo a la presidenta, se lo ha mencionado claramente al secretario general, y él ha dado instrucciones claras a sus equipos de que no sean burocráticos, y esto lo digo así también, reflejando él en la reunión que tuvimos en diciembre del año pasado. Él dijo, no quiero que la onucracia, dijo él, tuvo una frase y dijo, atrás este tema.
porque también existen presiones de otros tipos que a veces se tienen. Entonces nosotros también tenemos que presionar a Naciones Unidas para que firme, que vean que la voluntad de la firma es importante. Así que nosotros igual estamos en la misma línea y la presión de la presidenta es esa, Sí, con pero, nosotros en este caso de avanzar. pero ante ese planteamiento suyo, mire cómo respondió la ONU. Si es que el problema es de ellos. Ya les dimos los puntos que tienen que reformar. Han avanzado, pero no los han completado. Yo por eso he interpretado que este último comunicado de la ONU, después de la reunión que usted sostuvo con el señor Henken, es diciendo, miren, nosotros queremos ayudarles, pero el gobierno no ha cumplido con todo lo que nosotros les hemos pedido. Ese es el puntito. Usted me dice, no, pero es que primero firmemos el convenio y luego presionamos al Congreso. Yo creo que el Congreso, si hay voluntad política, puede hacer todas estas cosas antes de firmar ese convenio. Y si hay partidos políticos o gente del mismo libre que quieren boicotear la instalación del mecanismo anticorrupción, exhibámoslos, quitémosle la careta a todos ellos. Pero ahí, Renato, yo sí quiero ser claro, yo creo que, mire, del libre hay una comunidad de pensamiento a aprobar. Es más, de hecho, antes, en las primeras decisiones que se tomaron, como dijo el diputado Servión, se tomaron decisiones con las propuestas que hicieron para establecer el mecanismo. Y aquí quisiera volver a algo, con esas dudas que hay de que el financiamiento, no, nosotros estamos abiertos a que el financiamiento sea vía Naciones Unidas, bajo los estándares internacionales. La única propuesta que hemos hecho nosotros es que el Estado de Honduras también ponga una cantidad a ese fondo que se destinará por lo mismo, porque queremos que no se espere hasta que lleguen recursos externos para que comience a funcionar la CICI, sino que desde ya cuenten con fondos de base para trabajar. Igualmente, nosotros no estamos esperando, como le digo, controlar en ninguna forma. Hemos aceptado el memorándum de entendimiento, lo dice claramente y lo ha dicho la presidenta, que era un mecanismo transparente, un mecanismo independiente, autónomo e imparcial, con los altos estándares que tiene Naciones Unidas, aún para el nombramiento de las personas que deben establecerse, así como lo hicieron con la misión de expertos. Son personas del más alto nivel y que consideramos que están dando opiniones concisas sobre el tema en concreto. Y en este caso, le reitero, no es de parte del libro, o sea, ya sabemos quién corrió a la Maxi, ya que sabemos quién se opone, quién quería mantener el mismo fiscal para que no persiguieran los casos, si se están desengavetando casos, pues simplemente porque los interinos están cumpliendo con su función. Así que de nuestra parte, como partido, como gobierno, no hay ningún ápice para que la CICI no venga, al contrario, estamos empujando para que esto se haga y lo haremos lo más pronto. Y como le digo, yo estaremos hablando con la presidenta para buscar el mecanismo de cómo suscribir esto lo más pronto posible y reflejar esto para el pueblo hondureño. Quiere intervenir el Partido Nacional a través del subjefe de la bancada de este instituto político en el Congreso Nacional de la República después de la pausa comercial y luego vendrán los comentarios finales de nuestros panelistas aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, donde está Aníbal Calix. Tengo que hacer esta pregunta al aire. ¿Tenés financiada la sección? No, no está financiada. Ok, muy bien. No financiada, patrocinada. Patrocinada, sí. Bueno, Nelson Márquez es su jefe de la bancada del Partido Nacional. Quiere reaccionar ante todo lo que hoy se ha manejado en frente a frente, por los panelistas y hasta por el propio moderador. Así que solo que llama ya cuando va a finalizar el programa y tenemos 2 pausas comerciales pendientes. Así que Nelson Márquez tiene que ser breve. Aunque le ofrezco un programa con él y con otros, con la contraparte, para que sigamos analizando este asunto. ¿Hasta dónde es corresponsable el Partido Nacional de que se ponga aquí en riesgo la instalación de un mecanismo anticorrupción? Nelson Márquez, adelante. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. De entrada, pues le tomo la palabra para que podamos estar en un programa y debatir sobre el tema con el mayor de los gustos. Ahora, los hechos son claros en este momento. Yo creo que todo el pueblo hondureño tiene clarito que el Partido Libertad y Refundación siempre ha criticado el hecho de que no se continuó con el convenio de la MASI. Entonces, ellos tenían bien fácil el proceso, así como ellos lo plantearon, y era retomar con la Organización de Estados Americanos el buen trabajo que la MASI, a criterio de todos, había venido realizando. El Partido Nacional pagó sus culpas porque el pueblo hondureño no aprobó esa acción y precisamente por eso perdimos las elecciones. Sin embargo, Libre no ha entendido que justamente el haberle mentido al pueblo hondureño y el estar buscando excusas en todo momento y echarle la culpa a todo el mundo, menos entender que ellos son los que tienen la responsabilidad, son los que los tiene ahora con los más bajos índices de aprobación en la historia de nuestro país después de 2 años de gobierno. Es más, ni siquiera han llegado a los 2 años de gobierno.
La instalación de la CICI es responsabilidad total en este momento de quienes nos gobiernan, puesto que en el Congreso Nacional ni siquiera se han planteado en el Pleno las propuestas serias con respecto a lo que demanda Naciones Unidas. Es más, la única manera en la que el pueblo hondureño y todos los legisladores nos hemos dado cuenta de qué es lo que quiere Naciones Unidas es por las publicaciones de las mismas Naciones Unidas, cuando en un sistema democrático debería ser nuestro propio gobierno, nuestros propios funcionarios quienes nos den a conocer cuáles son las exigencias que tiene Naciones Unidas. En el Congreso Nacional nos dimos cuenta que le pedían al Congreso Nacional, no porque quienes dirigen ilegalmente el Congreso Nacional nos lo dieran a conocer, sino porque Naciones Unidas en una de sus visitas lo envió a los periodistas y fueron los periodistas quienes nos lo enviaron a nosotros, y ahí nos dimos cuenta oficialmente que Naciones Unidas estaba exigiendo la derogación del pacto de impunidad establecido en el 04-2022. Un pacto de impunidad que no permite que si llegara a venir una misión internacional, investigue a los funcionarios del gobierno de Mel Zelaya que han sido acusados, que han sido cuestionados en algún momento por utilizar recursos del pueblo hondureño para fines propios. Entonces, esa fue nuestra mayor exigencia. Hoy nos damos cuenta porque Naciones Unidas publicó, después de varias misiones que vino Naciones Unidas a nuestro país, nunca el Ejecutivo quiso hacer públicos los documentos que deben ser públicos, porque es el miedo a que el pueblo hondureño se dé cuenta de qué es lo que está pasando en esa negociación. Fue Naciones Unidas quien lo publicó hace algunos días, y ahí nos damos cuenta que Naciones Unidas responsabiliza directamente al Estado de Honduras, directamente al gobierno de nuestro país, de que no se logre avanzar con esta misión. Es más, el temor mayor que la mayoría de analistas están haciendo es que Naciones Unidas termine por desistir ante la negligencia, ante la indiferencia, ante la falta de ganas que ha mostrado el actual gobierno. Y como no pueden explicar esa negligencia de parte de ellos, con un cinismo increíble, salen sus principales funcionarios a decir que es culpa de otros actores políticos cuando son ellos los responsables totalmente. Entonces, si realmente le quieren cumplir al pueblo hondureño esa promesa que debieron haberle cumplido hace mucho tiempo, si usted recuerda la CICI, no se tardó tanto tiempo en instalarse, más allá de las críticas que se puedan hacer de los procesos, de cómo se realizaron. Y el tiempo que estuvo fue efectiva la MASI, fue efectiva. Si lo que querían era realmente combatir la impunidad, ya lo hubieran hecho, pero a Libre solamente le interesa tener un proceso en el cual ellos puedan utilizar el proceso de persecución del delito políticamente, y eso es exactamente lo que hemos estado viendo. Y con ese propósito no les importa romper la Constitución de la República, las leyes hondureñas, y llevarse de encuentro las aspiraciones del pueblo hondureño, que lo que quiere realmente es aplicación de justicia, no el uso de los instrumentos del Estado para perseguir a la oposición política. Nelson Márquez es el subjefe de la bancada del Partido Nacional. De esa manera responde este partido político a las declaraciones del canciller y al debate que se produce en frente a frente en este momento. Volvemos después de la pausa, unos 30 segundos. 30 segundos. Reaccionar a lo que dice el diputado Márquez. Aquí en el convenio de la MASI se dice claramente por qué se podía retirar la MASI. Y ellos, de manera unilateral, de un plumazo, se la volaron en el mismo día que cumplió los 4 años este convenio. Así que tampoco dieron tregua, ni siquiera para decir, bueno, dejemos a ver si el otro gobierno o el otro Congreso la asume, sino que el interés era realmente peor, que habían ya denunciado más de 60 y no sé cuántos diputados que ya estaban investigados. Bueno, Carlos está negociando 3 minutos más porque nos falta una pausa, pero mejor escojan cada uno los regalos. El canciller va a tener 30 segundos para despedirse. Vengan, escojan un regalo que los trajo Doris. Solo voy a explicar rápidamente. No, 15 segundos, es rapidito. Son de las emprendedoras que están ahí en el centro cívico, miren qué lindos. Yo traigo en nombre de ellas. Yo se los regalo. Amigos, y entonces, para que adornen no nos queda sus chance. casas y apoyen. Yo se los regalo. Aníbal, la próxima vez que venga a Tegus le tengo esto, de las emprendedoras de Doris Gutiérrez. Canciller, 30 segundos, por favor. Y ese es para mí, correcto, así es. Canciller. Gracias, Renato. Mira, yo creo que primero casi reírme a lo que dice el su jefe de bancada del Partido Nacional, si ellos son unos perseguidos por la misma corrupción que tienen, o sea, no son perseguidos por política.
Y todo lo que se ha destruido en este país, eso mismo la Maxi fue por eso. ¿Y por qué tanto cuidado en la Sisi en tan poco tiempo? Porque no queremos que repita la historia de la Maxi, que esta Sisi venga a ayudar precisamente en una alianza Naciones Unidas, Estado de Honduras contra la corrupción y que tenga durabilidad, que no queden los huecos para que venga cualquier gobierno que siga y la desaparezca. Esa es la realidad. Y un mensaje simplemente al pueblo hondureño. La presidenta Castro, el gobierno de Honduras, el Partido Libre no está buscando más que cumplir con ese anhelo de que llegue la Sisi al país. Lo reiteramos, lo ratificamos para el pueblo hondureño y vamos a negociar lo más pronto que podamos con el señor Riencha la firma de ese convenio y que se hagan las reformas. Y al final de cuentas, como lo hemos dicho, al final será el Congreso y las diputadas y diputados que demuestren al pueblo hondureño si quieren o que no llegue la Maxi, y eso lo vamos a hacer y no debe existir dudas porque es lo que hemos venido haciendo de parte de la presidenta Castro. Muchas gracias.